Conductor de autobús ve llorar a una niña junto a su supuesto padre. Al darse cuenta que es un secuestro, hizo esto. Nadie debería aprender a llorar sin hacer ruido. Pero hay quienes lo dominan tan bien que su dolor se vuelve invisible. Don Ernesto López era un hombre silencioso. Tenía 62 años y, tras enviudar 5 años atrás, se dedicaba a manejar el autobús escolar número 14 por las calles de San Pedro del Monte. El rugido del motor, los gritos de los niños, las frenadas suaves en cada esquina, todo eso le daba estructura a sus días. No buscaba emociones fuertes. Solo cumplía su trabajo, escuchando música antigua en la radio mientras observaba el mundo desde su asiento con vista al caos juvenil. A pesar de su apariencia apacible, Ernesto era alguien que notaba los detalles que otros pasaban por alto. Le gustaba observar. Y fue por eso que notó a Ximena Ríos desde el primer día. La niña no saludaba al subir al autobús. Ni siquiera miraba a nadie. Tomaba su lugar siempre en la tercera fila del lado derecho, justo encima de la rejilla de ventilación. Sujetaba su mochila contra el pecho como si fuera un escudo. Y permanecía ahí, rígida, en silencio absoluto. Lo extraño era lo que sucedía al final del día. Conforme los niños se bajaban y el vehículo se vaciaba, Ximena comenzaba a soltar lágrimas. No gemía. No suspiraba. No se movía. Solo dejaba que el agua corriera por su rostro, como si fuese algo inevitable. Ernesto lo veía todo a través del retrovisor, y lo que más le inquietaba era la ausencia total de expresión. No tristeza. No rabia. Nada. ¿Cómo te fue hoy en clases, Ximena? Le preguntó en una de esas tardes, intentando romper el hielo. Ella tardó varios segundos en responder. Bien. Y fue todo. Esa fue toda la conversación. No hubo una segunda palabra, ni una sonrisa. Solo bajó en su casa como siempre, con pasos lentos y los hombros caídos. El lugar donde vivía tampoco inspiraba mucha confianza. Una casa de 2 pisos, con la pintura azul desgastada y ventanas que parecían siempre cerradas. Cada vez que llegaban, un hombre de rostro adusto y mirada gélida salía a recibirla. Gregorio Méndez. El registro escolar decía que era su padrastro. Nunca una caricia, nunca un saludo. Solo le abría la puerta y la hacía entrar con una mano firme sobre el brazo. A veces, demasiado firme. Ernesto empezó a notar otras cosas. Ximena no hablaba con nadie en el autobús. No tenía amigos. Llevaba siempre la misma ropa, mal doblada, con manchas secas. Tenía ojeras, la mirada extraviada. Y una vez, cuando un compañero accidentalmente le tocó el hombro al pasar, Ximena se encogió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No podía seguir ignorándolo. 3 días después, en plena ruta de regreso, ocurrió algo diferente. Mientras daba vuelta en una curva hacia la avenida El Roble, vio por el espejo que Ximena se inclinaba hacia adelante. Estaba sola ya en esa parte del autobús. Su brazo se estiró discretamente hacia el suelo, justo hacia la rejilla metálica. Fingía recoger algo, pero sus movimientos eran meticulosos, como si escondiera algo. Y entonces se escuchó un sonido hueco, metálico, apenas perceptible. ¿Todo bien, Ximena?, preguntó Ernesto, sin dejar de observarla por el espejo. Ella se sobresaltó como si la hubieran atrapado haciendo algo prohibido. Levantó la cabeza rápido, los ojos bien abiertos. Sí. Perdón, se me cayó un papel. No tenía ningún papel en la mano. Ernesto lo notó, pero no dijo nada. La dejó en su casa a las 4:02 de la tarde. Gregorio ya la esperaba en la entrada. Apenas la vio, la tomó del brazo con rapidez. Ximena no protestó. Solo bajó la cabeza. Ernesto observó la forma en que él la conducía hacia la puerta. Lo hizo rápido, mirando alrededor. Cerró con seguro desde afuera. Ese pequeño detalle encendió una alarma en su mente. ¿La cerraba con seguro por dentro? No. Era desde afuera. Como si quisiera evitar que ella saliera. Esa noche, Ernesto no cenó. No prendió la televisión.
Se quedó sentado en su cocina, el vaso de agua sin tocar. Algo no cuadraba. Una idea absurda comenzó a tomar forma. Una que no podía sacudirse. ¿Y si esa niña no vivía ahí por voluntad propia? ¿Y si Gregorio no era realmente su tutor? ¿Y si la tenía retenida? El pensamiento le revolvió el estómago. Revisó el cuaderno de la ruta. No había número de contacto de la madre. Solo Gregorio. Ninguna mención directa a la mamá. Eso lo asustó más. A la mañana siguiente, esperó a que todos los niños bajaran del autobús. Cuando Ximena quedó sola, intentó hablar de nuevo. ¿Tu mamá está bien?, preguntó casualmente. Ximena apretó la mochila contra el pecho. Está de viaje. ¿Desde cuándo? No sé. ¿Tienes hermanos? No. ¿Quieres que le diga algo a tu familia? Ella negó con la cabeza. Y bajó rápidamente cuando llegaron a la escuela. Más tarde, Ernesto decidió hablar con el director. Lo que está sugiriendo es grave, le dijo el señor Beltrán, frunciendo el ceño. Lo sé. Por eso vine, respondió Ernesto. ¿Tienes alguna prueba? No todavía. Pero voy a revisar debajo del asiento esta tarde. Estoy seguro que está escondiendo algo. Si no tienes pruebas, no metas problemas donde no hay, cortó el director. Ernesto regresó al autobús más inquieto que antes. Esa tarde, tras dejar a todos los alumnos, estacionó en la terminal y se puso a revisar los asientos. Cuando llegó a la tercera fila, lo supo. Uno de los tornillos de la rejilla metálica estaba suelto. La movió con cuidado. Dentro había una bolsa de plástico negra doblada con precisión. La sacó. Y al abrirla, se le heló la sangre. Un paquete de tabletas hormonales. No era medicina común. No era para la gripe ni para alergias. Eran pastillas para evitar embarazos. Usadas. Faltaban varias. Ernesto se sentó de golpe. El autobús, vacío, parecía aún más grande. Tomó su teléfono. Buscó el nombre en internet. Confirmó sus sospechas. Fotografió el paquete. Lo guardó en su bolsa. Y llamó al director. Encontré algo, dijo. Está usando anticonceptivos. Tiene 13 años. ¿Entiendes lo que eso significa? No saques conclusiones precipitadas, Ernesto. ¿Con qué más necesitas que venga? ¿Con una denuncia policial? Esa niña necesita ayuda ya. Estoy en una reunión. Lo vemos mañana. Ernesto colgó. Su pulso temblaba. Manejando de regreso, pasó por la calle de la Casa Azul. Aparcó a distancia. Esperó. A las 7:19, Ximena apareció por la ventana. Era apenas una sombra detrás del vidrio. Caminaba con lentitud. Se detuvo. Luego golpeó el cristal. 2 veces. Luego desapareció. Ernesto salió del coche, caminó hasta la acera, pero no se atrevió a tocar la puerta. Un miedo irracional le invadió. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿Y si todo era producto de su imaginación? Pero otra idea cruzó su mente. ¿Y si Gregorio no era quien decía ser? ¿Y si no era su familia? ¿Y si esa niña estaba siendo obligada a vivir ahí en contra de su voluntad? Regresó al coche. Encendió el motor. Su corazón latía con fuerza. Ximena no era solo una niña triste. Era una niña atrapada. Y si nadie más estaba dispuesto a ver lo que él estaba viendo, entonces él tendría que hacerlo todo. Solo. La sospecha ya no lo dejaba respirar tranquilo. Ernesto manejó de vuelta a casa con las manos sudadas sobre el volante, los ojos clavados en la carretera pero la mente perdida en el rostro pálido de Ximena. A lo largo de sus años como chofer, había visto muchas cosas. Chamacos llorando por tonterías, adolescentes hartos de la escuela, incluso peleas entre padres en las paradas. Pero esto era diferente. Algo en su corazón viejo y curtido le decía que la niña de la 103 estaba atrapada en algo oscuro.
Y él, sin saber cómo, acababa de meterse hasta el cuello. Esa noche no durmió ni tantito. Se sirvió café bien cargado y se sentó frente a la ventana de su sala, mirando las luces lejanas del pueblo, como si en ellas pudiera encontrar respuestas. Tenía miedo. No de Gregorio, no del director cobarde. Miedo de tener razón. A las 6 de la mañana, cuando la ciudad aún bostezaba, arrancó el autobús. La primera parada fue en la calle Hidalgo, donde subieron los hermanos Mendoza, gritando y empujándose. Luego siguieron los gemelos Torres. Y a las 6:38 en punto, Ximena subió como siempre. Sin mirar a nadie. Sin decir una palabra. Con los labios secos, el cabello enredado y los ojos apagados. Ernesto le dirigió una mirada rápida a través del espejo. Intentó una sonrisa, pero la niña no se inmutó. Se acomodó en su lugar, abrazando su mochila como si fuera un escudo, y bajó la vista. Cuando por fin llegaron a la escuela, esperó a que todos bajaran y luego se dirigió directo a la oficina del director Beltrán. No pidió permiso. Tocó la puerta y entró. «Necesito hablar con usted», dijo, cerrando la puerta con firmeza. El director levantó la vista desde su computadora, con expresión de fastidio. ¿Otra vez con la niña? Encontré anticonceptivos escondidos bajo su asiento. No es normal. Tiene 13 años, caray. ¿No le preocupa? Beltrán se pasó una mano por el rostro y se recargó en el respaldo de su silla. Ernesto, estás haciendo demasiadas conjeturas. Esa medicina puede ser para cualquier cosa. Las niñas ahora se desarrollan antes, algunas las usan por temas hormonales. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué acuse al padrastro sin pruebas? No le estoy pidiendo que lo acuse. Le estoy diciendo que actúe. Llame a la madre, investigue, pregunte. ¿Usted ha hablado con la niña siquiera? Mira, viejo, respondió el director con voz tensa, tú manejas un autobús. No eres psicólogo, no eres trabajador social. Deja que los profesionales hagan su trabajo. ¿Y dónde están esos profesionales? Estalló Ernesto. Porque la niña sigue llorando todos los días, escondiendo cosas, y nadie hace nada. Si no lo van a hacer ustedes, lo haré yo. Salió de la oficina dando un portazo que resonó por el pasillo. Al caminar rumbo al autobús, sacó su celular y buscó en sus contactos. Tenía el número de la señorita Margarita, la maestra de grupo de Ximena. Lo había anotado en una hoja meses atrás, por si algún día pasaba algo con los alumnos. Marcó. Bueno. Señorita Margarita, habla Ernesto, el chofer del autobús. Ah, don Ernesto, qué sorpresa. ¿Ocurrió algo? Sí, y no sé con quién más hablar. Es sobre Ximena Ríos. Algo anda mal con esa niña. Del otro lado de la línea, hubo silencio. ¿Usted también lo ha notado? Susurró la maestra. ¿También? Mire. Ximena es reservada, pero últimamente se ha vuelto más cerrada que nunca. No habla con nadie, siempre pide permiso para ir al baño en medio de las clases. Y hoy, no llegó al salón. La encontramos dormida en la sala de teatro, en el suelo. Estaba pálida, temblando. Me dijo que solo estaba cansada. Pero algo me dice que no es solo cansancio. Ernesto apretó el teléfono contra la oreja. A mí también me preocupa. Encontré algo escondido en su asiento. Medicamentos, delicados. Y cada vez que la deja el autobús, ese tal Gregorio la recibe como si la trajera a fuerzas. Cierra la puerta con llave desde fuera. No sé qué pasa, pero huele feo. Muy feo. Yo puedo hablar con la orientadora, ver si la llaman. Pero usted, tenga cuidado. Ese señor no me da buena espina. Ya lo tengo en la mira. Colgó con el corazón latiendo con fuerza. No podía quedarse con los brazos cruzados. Tenía que hacer algo más. Esa misma tarde, al terminar la ruta, en lugar de regresar directo a casa, tomó un desvío. Condujo despacio por la calle de Ximena. Estacionó su viejo coche a media cuadra, como si estuviera esperando a alguien.
dejó el motor encendido. Miró hacia la casa azul. No había luces prendidas, pero las cortinas se movían como si alguien lo estuviera observando desde adentro. A las 5:17, la puerta se abrió. Ximena salió sola, caminando con pasos lentos, abrazada a su mochila. Cruzó la banqueta y caminó hacia el centro. Ernesto esperó unos segundos y luego la siguió, manteniéndose a distancia. La vio entrar en una farmacia. Se estacionó al otro lado de la calle. Esperó. 15 minutos después, la niña salió con una bolsa en la mano y cara de susto. Empezó a caminar rápido. Ernesto bajó del auto, se acercó. «Ximena», dijo, sin alzar la voz. «Oye, nomás quiero hablar contigo». Ella se volteó en seco, los ojos desorbitados. «No. Váyase. Él me está siguiendo». Una pareja que pasaba se detuvo. Un hombre alto, con camisa blanca, se acercó. «¿Todo bien aquí, señorita?» «Me está siguiendo», gritó Ximena. El hombre se puso entre ambos. «Señor, le sugiero que se retire antes de que llamemos a la policía». Ernesto levantó las manos. «No, no. Es que yo soy su chofer. Solo quería». Ella dijo que se está sintiendo acosada. «Lárguese». Ernesto se alejó de inmediato. Se metió al coche, el corazón latiendo como tambor. Desde el espejo retrovisor, la vio tambalearse hacia un bote de basura. Se inclinó y vomitó. Se quedó ahí, viendo cómo la niña se limpiaba la boca con la manga del suéter. No había nadie con ella. Nadie que la cuidara. Más tarde, pasó nuevamente por la licorería del centro. La reconoció de inmediato. Era la misma donde Gregorio trabajaba. A las 7:02, Ximena salió por la puerta trasera. Y él la siguió segundos después. Llevaban una hielera blanca. Subieron a un sedán viejo y arrancaron. Ernesto no dudó. Lo siguió desde lejos, apagando las luces para no levantar sospechas. El coche avanzó por la carretera hacia las afueras. Cruzaron una brecha polvosa, bordeando unos campos abandonados. Se detuvieron en un parque casi desierto, junto a un lago. No había más de 3 autos en el estacionamiento. Gregorio bajó la hielera. Ximena salió lentamente, sin decir nada. Ernesto estacionó varias filas atrás. Se encogió en el asiento. Desde ahí, los vio caminar hasta una zona arbolada. El padrastro extendió una manta en el pasto. Sacó botellas. Se sentó. Ximena, rígida, se quedó parada. No hablaban. No reían. No era un paseo familiar. No era un picnic. Era otra cosa. Y esa noche, Ernesto supo que ya no había marcha atrás. Porque si no hacía algo, nadie lo iba a hacer. Y lo peor era que la niña ya no parecía pedir ayuda. Parecía haber dejado de esperarla. Esa noche no tenía estrellas. El cielo estaba apagado, como si también él se negara a ser testigo de lo que estaba por ocurrir. Ernesto seguía el sedán gris desde una distancia prudente, con las luces apagadas y el corazón palpitando en la garganta. La hielera blanca en el asiento trasero del coche no era lo que más le inquietaba. Era el cuerpo de Ximena, rígido, sin expresión, mirando por la ventanilla como si ya ni siquiera habitara su cuerpo. Algo muy oscuro estaba pasando, y lo que más le dolía era que nadie más lo veía. O no querían verlo. La carretera de terracería los llevó a las afueras del pueblo, a un parque natural donde nadie tenía nada que hacer a esas horas. Era un lugar olvidado, con bancas oxidadas, juegos infantiles cubiertos de tierra y un pequeño lago que reflejaba la noche sin moverse. Gregorio estacionó el coche junto a una zona de árboles. Bajó primero, sacó la hielera y luego abrió la puerta del copiloto. Ximena bajó despacio, sin hacer contacto visual, y caminó detrás de él como un fantasma. Ernesto apagó el motor. Se quitó el cinturón y salió del coche con sigilo. Caminó entre los árboles, como quien se infiltra en una escena del crimen.
Desde su escondite, los vio extender una manta sobre el pasto. Gregorio sacó un par de latas y botellas de la hielera. Le dio una a Ximena. Ella la sostuvo sin abrirla. Él se sentó. Ella permaneció de pie. No hablaban. No reían. No había nada familiar en esa imagen. Nada que indicara un paseo en familia. De pronto, 3 figuras más emergieron del otro lado del parque. 3 hombres, adultos, caminando sin prisa. Al ver a Gregorio, lo saludaron con palmadas en la espalda y carcajadas vacías. Había algo en su manera de caminar que a Ernesto le revolvió el estómago. Como si supieran que esa noche era suya. Ximena dio un paso atrás. Nadie lo notó. O nadie quiso notarlo. Gregorio dijo algo que no alcanzó a escuchar, pero señaló la caseta de mantenimiento al fondo del parque, una construcción vieja, sin ventanas, con una puerta metálica cerrada. Uno de los hombres sacó una llave del bolsillo. Todos caminaron hacia allá, incluyendo a Ximena, que parecía más un objeto que una persona. Ernesto sintió cómo se le helaba el cuerpo. Caminó agachado entre los arbustos, acercándose sin ser visto. Se colocó detrás de una estructura oxidada y desde ahí observó cómo Gregorio abría la puerta. Ximena dudó. Gregorio le puso una mano en la espalda. Ella entró. La puerta se cerró con un golpe. Ernesto dio 2 pasos hacia el frente. Su respiración era agitada. El silencio que envolvía ese rincón del mundo era enfermizo. Se acercó a un costado de la caseta, donde había una pequeña abertura cubierta con un panel de acrílico rayado. Quitó la suciedad con la manga y se asomó. Lo que vio le cortó el aliento. Ximena estaba contra la pared, con la cabeza gacha. Los hombres hablaban entre ellos. Gregorio se le acercó y le dijo algo al oído. La niña negó con la cabeza. Entonces él alzó la voz. Haz lo que te digo o tu mamá se olvidará de ti. Así de fácil. Ernesto se apartó del vidrio. Sacó el celular con manos temblorosas y marcó al 911. La voz de la operadora sonó clara al otro lado. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Hay una niña en peligro. Estoy en el Parque El Mirador. Hay una caseta al fondo, y 4 hombres están adentro con una menor. La forzaron a entrar. Escuché amenazas. Por favor, mándenos ayuda ya. Señor, ¿está seguro de que la menor está en peligro? Sí. Por lo que más quieran, vengan rápido. Unidades en camino. Llegarán en aproximadamente 10 minutos. ¿Puede mantenerse a salvo mientras observa? Sí. Estoy escondido. No me voy a mover. Ernesto colgó. Su corazón no bajaba del cuello. Se mantenía agachado, mirando hacia todos lados por si lo descubrían. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se giró bruscamente, el celular listo para usarse como arma si era necesario. Eran 2 hombres en ropa deportiva, sudados, con audífonos colgando del cuello. ¿Qué estás haciendo aquí, señor?, preguntó uno, mirando hacia la caseta. Ernesto les explicó en voz baja, con rapidez. Sus rostros se endurecieron al instante. Uno de ellos miró hacia la puerta metálica y luego hacia el camino de entrada. No podemos quedarnos esperando. ¿Está seguro de que hay una niña ahí? La vi. Está ahí adentro. Y escuché cuando le dijeron que su madre ya no la quería. Los corredores se miraron entre ellos. Uno de ellos apretó los dientes. Vámonos. A ver si se atreven a abrir. Caminaron firmes hacia la puerta. Golpearon con los nudillos. Hey. Abran. Sabemos que hay alguien ahí. Silencio. No estamos jugando. Salgan de ahí. Unos segundos después, se escuchó la voz temblorosa de Ximena desde dentro. Ayuda. Por favor, ayúdenme. Fue como una explosión. Los corredores golpearon la puerta con fuerza. Y llamamos a la policía. Salgan ahora. A lo lejos, las sirenas comenzaron a sonar.
Una sinfonía de salvación que rompía el silencio. Los hombres dentro de la caseta se movieron. Se escucharon pasos, objetos cayendo, gritos ahogados. La tensión estaba al máximo. Las patrullas entraron al parque como una tormenta. 2 coches, luces rojas y azules iluminando todo. 4 oficiales descendieron con armas desenfundadas. Policía. Salgan con las manos arriba. Nadie respondió. Uno de los oficiales sacó una herramienta del maletero. En segundos, la puerta fue forzada y abierta. Al suelo. Manos a la cabeza. 3 de los hombres obedecieron. Gregorio no. Se quedó junto a Ximena, que estaba hecha bolita en la esquina. Esto es un malentendido, dijo, alzando las manos lentamente. Es mi hijastra. Apártese de la menor ahora. Gritó un agente. Gregorio no se movió. Agarró una botella de vidrio del estante detrás de él. No saben lo que están haciendo. Suelte eso. Última advertencia. Gregorio titubeó, luego soltó la botella. Se arrodilló. Los oficiales lo esposaron. Al salir de la caseta, Gregorio giró la cabeza y vio a Ernesto. Su rostro se transformó en una mueca de odio. Tú arruinaste todo. Intentó soltarse, pero fue derribado por un agente. Ernesto retrocedió un paso. No por miedo, sino por la violencia en la mirada de ese hombre. Ximena fue sacada del lugar envuelta en una cobija. No hablaba. No lloraba. Solo se dejaba guiar como muñeca rota. Los paramédicos la recibieron con cuidado. Ernesto se acercó. ¿Puedo acompañarla? Una trabajadora social lo miró. ¿Es usted de su familia? Soy su chofer. Fui quien llamó a la policía. Ella lo analizó por un momento. Luego asintió. Suba. Dentro de la ambulancia, el silencio era denso. Ximena no lo miraba. Ernesto, con voz baja, dijo. Ya estás a salvo, niña. Nada. El vehículo avanzó. En la camilla, Ximena temblaba, los labios morados. En el hospital, la ingresaron de inmediato. La doctora que la atendió se presentó como la doctora Jimena Flores. Habló con Ernesto en privado. Vamos a hacerle exámenes. Tiene señales de estrés agudo. Está deshidratada. Yo estaré aquí, lo que se necesite, dijo Ernesto. Pasaron 2 horas. El pasillo era largo, con luces frías. Ernesto no se movía del mismo lugar. Cuando la doctora volvió, su rostro era grave. Necesito que me escuche, dijo, con voz baja. La niña está en las primeras semanas de embarazo. Ernesto se apoyó en la pared. ¿Y la mamá? La doctora tragó saliva. Viene en camino. Está por dar a luz también. El mundo se encogió. 2 vidas nuevas. 2 embarazos. Y un mismo hombre detrás. Ernesto miró por la ventana. El cielo seguía oscuro. Pero por primera vez en semanas, supo que el sol sí iba a salir. Aunque para eso hubiera tenido que volverse el único que se atrevió a ver. Afuera seguía oscuro, pero dentro del hospital la claridad artificial lo iluminaba todo con una crudeza casi cruel. Ernesto no se había movido de la sala de espera desde que la doctora le soltó la noticia. Ximena estaba embarazada. Y la mamá venía en camino, también a dar a luz. ¿Qué clase de historia era esta? ¿Cómo podía caber tanto dolor en una sola familia? En eso, las puertas se abrieron de golpe. 2 mujeres entraron aceleradas, una en sus 30 y tantos, pálida, con la barriga ya baja, los ojos hinchados de tanto llorar. La otra, mayor, con el cabello recogido, una dignidad tensa en cada paso. Laura Ríos y su madre, doña Carmen. ¿Dónde está mi hija?, preguntó Laura, casi sin aire. ¿Dónde está mi niña? Ernesto se puso de pie. Caminó hacia ellas. Soy Ernesto, el chofer del autobús. Fui yo quien llamó a la policía. Laura no lo escuchó.
Solo lo empujó suavemente y se dirigió al mostrador, gritando que quería ver a Ximena. Una enfermera intentó calmarla. Doña Carmen se le quedó viendo a Ernesto. ¿Usted fue quien salvó a mi nieta? Él asintió, sin saber qué decir. La mujer no lloró. No dijo gracias. Solo bajó la mirada y murmuró. Entonces usted también tiene preguntas, igual que yo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Laura se encogió sobre sí misma, se sujetó la panza con ambas manos y gritó de dolor. ¡Ay no, no! Está viniendo. Los médicos corrieron. Una camilla apareció de la nada. La colocaron sobre ella y comenzaron a llevarla al área de maternidad. Mi hija. Gritó Laura. No me dejen sola. ¿Dónde está Ximena? Voy a quedarme con ella, se lo prometo, dijo Ernesto, tomándole la mano fugazmente. No estará sola. Doña Carmen corrió tras su hija. Ernesto miró a las enfermeras. Una le hizo una seña. ¿Puede verla? Está más tranquila. Entró a la habitación. Ximena estaba en la cama, conectada a suero, con una cobija hasta el pecho. La mirada seguía perdida. Al ver a Ernesto, no sonrió, pero tampoco se encogió. Solo lo dejó acercarse. Tu mamá ya llegó, dijo él, con voz queda. Está aquí en el hospital. Se adelantó el parto por el susto. Pero está bien. Ximena cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. No me va a querer, susurró. ¿Cómo dices? Cuando sepa lo que me pasó, cuando sepa que tengo algo dentro, no me va a querer. Ernesto se sentó en la silla junto a la cama. Tomó aire. Te voy a contar algo. Yo tengo 5 hijos. Todos distintos. Todos con sus cosas. Y cuando nació el primero, pensé que el amor se me iba a acabar con los demás. Pero no. El amor no es como un tamal que se reparte. Es como una velita. Enciendes otra y la flama sigue igual. Solo hay más luz. Ximena lo miró por primera vez directamente a los ojos. ¿De verdad cree que mi mamá todavía me quiere? No lo creo. Lo sé. Está aquí, ¿no? Aunque se está partiendo en dos del dolor, lo primero que preguntó fue por ti. No por el bebé. No por Gregorio. Por ti. Ximena soltó un sollozo. Y entonces, todo el muro que había construido durante semanas se vino abajo. Me entraba a mi cuarto, confesó, ahogada en llanto. En las noches. Cuando apagaban las luces. Me decía que si decía algo, se lo iba a hacer a mi hermanita. Me decía que mi mamá no me quería. Que yo era un estorbo. Ernesto apretó la mandíbula. ¿Cuántas veces? Muchas. Perdí la cuenta. No sabía qué hacer. Me sentía sucia. Asustada. Fui con una amiga de la escuela y le dije que me dolía la panza. Que vomitaba en la mañana. Ella me dijo que tomara esas pastillas. Me vendió unas que le sobraban de su prima. Las escondí en el autobús. Pero ya estabas embarazada, ¿verdad? Ximena asintió. No lo sabía. Ernesto se paró y caminó hacia la ventana. La noche afuera seguía igual de muda. Doña Carmen apareció en la puerta. ¿Puedo pasar? Ximena asintió. Ernesto se hizo a un lado. Carmen se acercó y se sentó en el borde de la cama. Mi reina, mi chiquita. Perdóname. Perdón por no haber visto. Por no haber sentido. Ximena la abrazó por primera vez. Y lloraron juntas. Esa madrugada, Laura dio a luz a una niña. Una bebé fuerte, de pulmones sanos, que lloró como si le doliera el mundo. Cuando el médico entró al cuarto de Ximena, tenía cara de que venía a entregar un paquete con cuidado. Tu hermana ya nació. Ximena bajó la mirada. ¿Y mi mamá? Pide verte. Pero no ha querido ver a la bebé. Solo repite que quiere a su hija mayor. La llevaron hasta ella. Laura estaba acostada, pálida,
con el cabello pegado a la frente. Cuando vio a Ximena, estiró los brazos. Mi niña. Mi amor. ¿Estás bien? Ximena caminó lentamente hasta la cama. Se sentó a su lado. Laura la abrazó con tanta fuerza que las enfermeras se quedaron mirando. Mamá, lo siento. Tú no tienes que disculparte de nada. Nada. Todo esto fue culpa mía. Me fui, pensando que estaba haciendo lo correcto. Que te dejaba con alguien que te cuidaría. Yo fui la que la trajo a nuestras vidas. Yo fui quien creyó sus palabras. Yo fallé. No, mamá. Él me engañó a mí también. Silencio. Estoy embarazada, susurró Ximena. Laura ya lo sabía, pero al escucharlo directamente, algo se rompió en su interior. Se tapó la boca con las manos y se quedó en shock. No quiero tenerlo, mamá. No puedo. No puedo ver su cara y pensar que... Laura asintió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. Doña Carmen, parada en la puerta, no opinó. Pero su rostro estaba duro como piedra. Ese bebé que nació, dijo de pronto. No es culpa suya tampoco. No quiero verlo todavía, dijo Laura. No puedo. Ximena se quedó quieta. Entonces, ¿qué hacemos? Cuidarnos, mi amor. Sanar. Ir paso a paso. La comunidad entera despertó en shock al día siguiente. Las noticias volaron. Un hombre había sido arrestado por abuso. La víctima, una niña de 13 años. Su hijastra. La misma persona que acababa de ser padre en el hospital. Los reporteros se apostaron fuera del centro médico. El director de la escuela fue citado a declarar. La señorita Margarita dio su testimonio con lágrimas en los ojos, asegurando que ella sí había visto señales. Gregorio, mientras tanto, fue trasladado a un penal. La policía reveló que ya tenía reportes similares en otros estados. Siempre se acercaba a mujeres solteras con hijas adolescentes. Se hacía pasar por buen hombre. Y luego desaparecía cuando todo explotaba. Pero esta vez, no escapó. Ernesto, desde el pasillo del hospital, observaba todo en silencio. Cuando Ximena salió a caminar por el jardín del hospital, se sentó junto a él. Gracias. Por nada. Por todo. Él sonrió. Yo solo manejo un autobús, chiquilla. Lo que hiciste tú fue mucho más valiente. Ximena lo miró. ¿Tú crees que un día esto se me va a olvidar? No. Pero no se trata de olvidar. Se trata de aprender a vivir con ello sin que te defina. Ella lo pensó un rato. ¿Y si no puedo? Entonces, los que te queremos, te ayudamos. Y así, en ese banco, una niña que ya no lloraba en silencio, y un viejo que decidió no voltear la cara, encontraron un momento de paz. Aunque el camino aún estaba largo. Aunque las decisiones que faltaban todavía dolieran. Por ahora, estaban juntos. Y eso ya era un milagro. El primer día que Ximena entró al consultorio de la psicóloga, sus pasos eran tan silenciosos que parecía flotar. La doctora, una mujer joven de acento cálido y mirada firme, la recibió con una sonrisa que no pedía nada a cambio. Pero la niña no respondió con otra sonrisa, solo con una mirada cansada que decía aquí estoy, pero no me pidas más. Las sesiones eran difíciles. Al principio, Ximena solo respondía con monosílabos. A veces negaba con la cabeza. A veces lloraba sin explicación. La doctora le explicaba que sanar no es cuestión de días ni de voluntad, sino de tiempo, de paciencia, de dejar que las heridas respiren. Como cuando se quita la costra y la piel de abajo todavía arde. A las 2 semanas, soltó la primera frase completa. Tengo miedo de que se parezca a él. Desde entonces, los temas se fueron abriendo como si fueran cajones cerrados con llave. A veces hablaban del futuro, a veces del pasado. A veces del odio. Otras del asco. Pero lo que más se repetía era el miedo. El miedo a ser madre. El miedo a cargar con una vida que no pidió.
El miedo a que el bebé la mire y vea esos mismos ojos. En la casa de doña Carmen, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Laura había regresado con su recién nacida, pero no hablaba mucho. Le cambiaba los pañales, le daba leche, pero no la veía a los ojos. Dormía poco, comía menos. Cuando Ximena entraba al cuarto, ambas se miraban como si quisieran decirse tantas cosas y no supieran por dónde empezar. Una noche, mientras la bebé lloraba sin parar, Ximena la cargó. La acunó con torpeza, como quien intenta abrazar a un animalito salvaje. La niña dejó de llorar. Solo así. En seco. Laura entró al cuarto y las vio así. Las dos, en silencio, una abrazando a la otra. No dijo nada. Solo se sentó en la cama y rompió en llanto. No sé si puedo con esto, dijo, con la voz rota. No sé si voy a poder criarla. A veces siento que la odio, y luego me siento la peor persona del mundo. No es su culpa, respondió Ximena. Tampoco es tuya, le contestó Laura, acariciándole el cabello por primera vez en meses. En la cocina, doña Carmen escuchaba desde la puerta entreabierta, con los ojos aguados y el cigarro apagado entre los dedos. En la tele, los noticieros no hablaban de otra cosa. El caso de Gregorio se había vuelto viral. Otras chicas, en otros estados, comenzaron a levantar la voz. Al menos 4 habían sido contactadas por él en situaciones parecidas. Todas madres solteras. Todas con hijas jóvenes. El mismo patrón. Las autoridades admitieron que los antecedentes estaban mal archivados. Que se les había escapado. Nadie dijo nos equivocamos, pero todos lo pensaban. Ernesto fue citado a declarar. Al entrar al juzgado, los fotógrafos lo abordaron como si fuera un político. No estaba preparado para eso. Pero al ver a Ximena sentada con la trabajadora social, le regresó el alma al cuerpo. Gracias por no haberte quedado callado, le dijo la chica, apenas mayor de edad. A mí me pasó lo mismo. Pero nadie me creyó. Ernesto la miró con respeto. Ella le entregó un sobre. Es una carta. No para ti, para ella. Pero si tú no hubieras hecho lo que hiciste, yo seguiría callada. En el juicio, Gregorio negó todo. Dijo que era un montaje, que lo querían hundir. Que amaba a su familia. Que él solo había intentado ayudar. Las pruebas lo aplastaron. Las declaraciones lo enterraron. Cuando Ximena subió al estrado, lo miró directo a los ojos. No lloró. No titubeó. Dijo cada palabra como si la hubiera ensayado 1000 veces. Porque lo había hecho. No le tengo miedo. Ya no. Al salir, la gente la aplaudió. Ernesto, parado al fondo, sintió que el corazón se le quería salir del pecho. La carta que recibió Ximena esa noche fue sencilla. Escrita a mano, con letra temblorosa. Decía. No sabía cómo hablar. Pero tú me diste el valor. Porque cuando tú hablaste, yo desperté. Gracias. Pasaron los meses. La escuela Benito Juárez cambió. El director Beltrán fue suspendido por negligencia. La señorita Margarita fue promovida a coordinadora de bienestar escolar. Se crearon nuevas normas, nuevos canales de denuncia. Ahora había buzones anónimos en cada aula. Charlas mensuales con psicólogos. Capacitación a maestros. La indiferencia ya no tenía cabida. Porque ya nadie podía decir yo no sabía. El vientre de Ximena creció. Y con él, la incertidumbre. A veces soñaba con el bebé y se despertaba gritando. A veces se acariciaba la panza con cariño y luego lloraba por sentirse culpable. Era una guerra interna. Doña Carmen le propuso criar al niño ella misma. Que Ximena estudiara. Que tuviera su vida. Que decidiera después. Pero Ximena no quería tomar decisiones a medias. O lo aceptaba, o no. Lo que no quería era cargar con algo que le recordara el infierno. El día que cumplió 14 años, Ernesto fue a verla. Le llevó un pastel de chocolate, casero, con el nombre escrito con merengue. ¿Sabes qué significa tu nombre?
Le preguntó. ¿Qué? Ximena. Significa la que escucha. Y vaya que tú has escuchado cosas que nadie debería. Ella sonrió por primera vez en semanas. ¿Y tú cómo te llamas completo? Ernesto Guadalupe López Hernández. ¿Y sabes qué significa? No, la verdad no. Significa el que lleva carga pesada sin quejarse. Te queda. Se rieron. Esa noche, comieron pastel en el patio, con velas y café de olla. Y luego, llegó el día. El primer día de clases del nuevo ciclo. Ximena se puso el uniforme. Se peinó. Se colgó la mochila. Y salió a esperar el autobús. Ernesto la vio desde lejos. Iba caminando firme. Sin bajar la cabeza. Subió las escaleras del camión, saludó con una sonrisa y se sentó en la tercera fila. La misma de siempre. Pero esta vez, no sola. Una niña nueva se le acercó. ¿Puedo sentarme contigo? Claro, dijo Ximena. Ernesto, desde el retrovisor, las observó. Ximena lo miró. Le sonrió. Y él le devolvió la sonrisa, con los ojos llenos de lágrimas que no pensaba esconder. Porque a veces, los héroes no llevan capa. No tienen poderes. No pelean contra monstruos de otro planeta. A veces, los héroes solo manejan un autobús. Escuchan en silencio. Y se atreven a mirar donde todos los demás prefieren voltear la cara. Y gracias a eso, una niña dejó de llorar en silencio. Y comenzó a vivir. ¡Qué final tan emotivo! Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Este tipo de historias nos muestran la capacidad del ser humano para superar adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.